¿Qué tal? Ahora vamos a ver un tema relacionado a las bases de datos y en particular vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el diseño del modelo de entidad relacional. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo diseñar un sistema de información para llevarlo a una base de datos? Algunos conceptos que debemos de considerar son los siguientes: que la información que queremos modelar o transformar a una base de datos es información, toda esa información se representa por medio de tablas. Es más, las consultas también son por medio de tablas. Seguramente ustedes sabrán que una tabla se compone por filas y columnas. En el modelo relacional esa es la esencia, una tabla que se compone de filas y columnas. También algo importante, cada tabla debe contener una llave primaria, es decir, es un valor o un identificador que no se va a repetir en esa tabla. Normalmente las llaves primarias son atributos que no se van a repetir de una tabla. Ejemplo, si tenemos una tabla de empleados, la llave primaria de esa tabla normalmente se utiliza el ID-empleado. Y ese ese identificador del empleado nunca se tendrá que repetir. Es decir, no pueden existir dos empleados. También para relacionar dos tablas es necesario incluir la llave primaria de una tabla en la otra, y a esa llave se le va a conocer como clave secundaria. Como ustedes pueden ver, las llaves primarias y secundarias son la clave para el diseño del modelo relacional. Algunas características que debemos de considerar. El primero de ellos es tratar de relacionar el problema que queremos dar solución en la representación de entidades que van a representar a ese sistema de información, o comúnmente se le conoce como mundo real. Aquí la clave es cómo representar ese mundo real, ese sistema de información por medio de entidades. Entonces hay que saber hacer la representación de dichas entidades, hacer una correcta selección, así como también sus atributos. También es importante que se evite el almacenamiento innecesario de mucha información redundante, que se le llama información redundante. Entonces el acceso a los datos pues debe ser de manera eficaz. Es importante también en el diseño de la base de datos mantener la integridad de los datos, e inclusive con el paso del tiempo. El diseño debe ser claro, preciso, muy coherente y que sea fácil de entenderlo. Pero en sí, ¿qué es el modelo entidad-relación? Pues es un método para que nos va a permitir hacer el diseño de bases de datos. Se supone que nos muestra una versión simplificada del sistema o mundo real de información a este modelo. Entonces, los datos son representados mediante entidades y las entidades contienen atributos. Entonces, una entidad
puede verse como una clase de objetos o conceptos claramente identificables. Las entidades siempre se van a relacionar entre sí. Entonces, el resultado del proceso de diseño de una base de datos debe ser normalizada. Es decir, nos va a facilitar el acceso a los datos de tal manera que nos permita evitar la duplicidad o redundancia de datos. Entonces, en el diseño de bases de datos relacionales, su columna vertebral es la normalización. La normalización es la base de este diseño y nos permite optimizar el diseño de la base de datos. Existen varios niveles de normalización. Se les conoce como primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, etc. Ahora, el procedimiento de diseño, es decir, cómo diseñar una base de datos partiendo de un sistema de información. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades que van a representar a la base de datos. También es importante especificar la cardinalidad de las relaciones que vamos a establecer con las entidades. Obviamente hay que clasificar esas cardinalidades, esas relaciones. Las relaciones que existen en el diseño de base de datos son la relación uno a uno, la relación uno a muchos y la relación muchos a muchos. Veamos qué es esto. La relación uno a uno, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos un producto que se relaciona con el stock. Entonces, un producto es almacenado en el stock, que son las existencias, y esa relación es 1 a 1. Otro ejemplo, un alumno o un estudiante puede estar en uno y solo un grupo de dicha institución. Esa es la relación 1 a 1. Ahora, la relación 1 a muchos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un conjunto de entidades proveedores. Proveedor 1, 2 y 3. Y también tenemos, por otro lado, un conjunto de entidades de artículos. Artículo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, un proveedor puede estar relacionado, en este caso, con artículo 1 y artículo 2. El proveedor 2 está relacionado con el artículo 3 y 4. Proveedor 3 con el artículo 5. Entonces, este es un esquema de 1 a muchos. Dicho de otra manera, un proveedor suministra varios artículos. La relación muchos a muchos. Ejemplo, varios profesores pueden ofertar varios cursos y esa es una relación de muchos a muchos. También es importante en el diseño de una base de datos, tenemos que dibujar el diagrama de entidad-relación, tenemos que determinar los atributos de cada entidad, tenemos que definir, esto es muy importante, la llave primaria y debe ser única de cada entidad. Ya para terminar, veamos un ejemplo. Tenemos el modelo entidad-relación, que es el diagrama. Vean, un departamento emplea muchos profesores, pero a su vez un profesor es tutor de muchos estudiantes y a su vez un profesor enseña muchos módulos, asignaturas o materias y varios estudiantes toman varios módulos. A su vez,
varios estudiantes están matriculados en un curso. Y los cursos los ofrece un departamento. Este es un ejemplo claro del modelo entidad-relación. Espero haya quedado entendido. Gracias por su atención.